Bienvenidos a la segunda cápsula donde revisamos, ¿cierto?, la función cuadrática. En este video, como les mencioné en el primero, vamos a revisar el concepto de intersecciones dentro de los ejes coordenados X e Y. Entonces, a modo de recordatorio, ¿cierto?, la forma de la función es f de x igual a ax cuadrada más bx más c. Entonces, teniendo eso ahí como comodín, ¿cierto? Vemos la definición de las intersecciones en X, en donde para determinar estas intersecciones, lo importante, ¿cierto?, es darse cuenta que cuando yo quiero hacer una intersección en X, ¿cierto?, es decir, en esta línea de forma horizontal, en ese caso siempre va a ocurrir que el Y, ¿cierto? Recuerden que este es el eje Y, este es el eje X, ¿ya? Para ambos planos cartesianos. El Y siempre va a ser 0. De esa manera vamos a tener que este f de x que está acá va a ser 0 cuando yo quiera encontrar la intersección en X. Entonces voy a tener f de x que va a ser igual a 0, igual a x cuadrada más bx igual a c. ¿Y qué significa eso? Fíjense que a lo que llegamos aquí es a una ecuación cuadrática. Y para resolver una ecuación cuadrática, lo que nosotros manejábamos, ¿cierto?, eran dos métodos. El primer método era la factorización y un segundo método que es la utilización de la fórmula general. Entonces, de esta manera podemos determinar los valores de x cuando y es 0. Y recuerden, dentro de este contenido de ecuación cuadrática, nosotros teníamos un amiguito, ¿cierto?, que nos definía el tipo de solución. ¿Y quién era ese amiguito? Ese amiguito era el discriminante. ¿Y qué iba a hacer? Iba a discriminar si teníamos dos soluciones reales, si teníamos también dos soluciones reales pero iguales, ¿cierto? Aquí eran distintas. O no íbamos a tener soluciones reales, ¿cierto? En ese caso eran imaginarias. Entonces, podemos concluir que dentro de estas intersecciones en X vamos a tener los tres casos que les mencionaba en el video anterior, en donde podríamos tener las dos intersecciones en X, o, como vamos a ver ahora, una intersección, ¿cierto?, visual. Aquí tenemos dos, aquí tenemos una y aquí no tenemos ninguna. Entonces, ¿qué significa eso según el discriminante? Recuerden que el discriminante tenía este simbolito, que era un triangulito. Entonces, ¿qué significaba? Si el discriminante, ¿cierto?, era mayor a 0, es decir, positivo, ¿sí?, esto significa que vamos a tener dos intersecciones en el eje X, ¿ya? Hay algo que se me había olvidado mencionarles. Recordemos que el discriminante es igual a b cuadrado menos 4 veces a por c. ¿Y de dónde sacábamos esos valores? De la forma general de la ecuación. Recuerden que teníamos esta ecuación allí. Y aquí obviamente tenemos nuestros coeficientes a, b y c que utilizamos para determinar nuestro discriminante. ¿Ya? Entonces, si este discriminante nos da positivo, entonces tenemos estos dos casos.
Recordemos que estos dos casos van también de la mano del coeficiente A. Si el A es positivo y el discriminante también es positivo, significa que estoy en este cuadrito y mi gráfica debería ser más o menos así. Caso contrario, si mi coeficiente A es negativo, pero mi discriminante es positivo, significa que estoy acá. ¿Ya? Lo mismo ocurre con los siguientes gráficos, en este caso el 2 y el 5. Pero ¿cuándo va a ocurrir que solamente tengamos una solución o dos soluciones iguales? Eso va a ocurrir cuando el discriminante sea igual a 0, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener dos soluciones iguales, es decir, visualmente tenemos una solo visual. Y del mismo modo tenemos la concavidad positiva y la concavidad negativa, ¿ya? Para ambos casos. Y finalmente tenemos el caso en donde no tenemos soluciones reales, significa que no tenemos cortes en el eje X. En ese caso va a ser cuando este discriminante sea menor a 0, es decir, negativo. Y obviamente vamos a tener los dos casos de nuestra concavidad, que sea positiva o que sea negativa. Recordemos que esto es negativo, negativo, negativo y acá arribita tenemos los positivos. ¿Ya? Eso en cuanto a las intersecciones en X. Para la intersección en Y, aunque ustedes no lo crean, es súper fácil. La intersección en Y, como ya veníamos hablando anteriormente con la función lineal, recordemos que la intersección en Y acá es cuando tenemos un X igual a 0. Y si mi X es igual a 0, significa que la forma general, ¿cierto? Que era de esta manera. A ver si entra. Borremos, voy a borrar. Aquí mejor. Espera que tengo la opción de borrar para que quede un poquito más ordenadito. Allí. De nuevo, vamos a escribirlo con blanco aquí. Recordemos la forma general, ¿cierto? Que era ax cuadrada más bx más c. Entonces, si yo quiero determinar la intersección en Y, significa que estoy justamente en X igual a 0. Y si X es igual a 0, significa que lo que vamos a tener será f de 0, ¿cierto? Igual a ¿quién? A por 0 al cuadrado más b por 0 al cuadrado, por 0 más c. Y como nosotros ya sabemos, ¿cierto? Que cualquier multiplicación por 0 es 0, ¿cierto? Eso es 0. Entonces vamos a decir que f de 0, ¿cierto? Es igual a c. Y esta expresión es lo mismo que decir un punto, ¿cierto? Esto es un par ordenado. ¿Y cómo es este par ordenado? Este par ordenado es 0, c. ¿Ya? Entonces, cuando encontremos estos puntos aquí, siempre vamos a decir inmediato que es 0, c. Lo mismo acá, esto es 0, c. ¿Cierto? Independiente de la función que tengamos, va a ser el coeficiente de corte. ¿Ya? Coeficiente de corte. Y esto es lo que les quería mencionar en esta segunda cápsula. Te invito, ¿cierto?, a ver la siguiente cápsula, que es la tercera, en donde vamos a identificar cómo determinar estos puntitos, ¿cierto?, que en la cápsula número 1 los definimos como los vértices, ¿ya? Así que toma apunte de este video y continúa con el siguiente.